Bueno, os dije ayer que antes de hacer el análisis completo, lo que íbamos a hacer era repasar los complementos verbales. Los complementos verbales, los de la fotocopia, ¿vale? Dejando a un lado el vocativo, que es otra cosa un poco diferente, son todos los que tenéis en la lista. Para ayudaros a repasar y que os sea más sencillo, como me gusta hacer normalmente en clase, los he agrupado por parejas o por tríos, porque están relacionados y normalmente esa relación es la que os hace que muchas veces os confundáis al identificarlos, ¿vale? Entonces, vamos a ir por parejas para repasar. Los primeros que os he puesto son el atributo y el complemento predicativo. Ya sabéis que la principal diferencia es que el atributo va con un predicado nominal y que el complemento predicativo va con un verbo predicativo, de ahí que se llame complemento predicativo. ¿Qué hacen los dos? Pues de significado lo mismo, hablan de una cualidad o estado, normalmente del sujeto, aunque en el caso del predicativo también podría ser del complemento directo. Entonces, ante el ejemplo es feliz, pues tenemos el verbo ser, que es copulativo, y feliz, que sería el atributo. Si tomo un verbo predicativo con esa información que habla también de un estado o cualidad, en este caso del sujeto, llegó cansado, entonces cansado sería el sintagma adjetival que hace de predicativo. Normalmente ya sabéis que son adjetivos, pero en la lista de la fotocopia podéis ver que a veces son sintagmas preposicionales, etc. ¿Vale? Entonces, de manera general tomamos la idea de que es un adjetivo porque sirve para hablar de estados o cualidades, pero sabemos que no siempre es así. Y lo mismo, el complemento predicativo también podría hacer referencia a un complemento directo. Por ejemplo, si yo digo traje la camisa chipiada o calada, como nos gusta decir aquí. Ese chipiada también sería un complemento predicativo, pero en este caso haría referencia a la camisa, que es el complemento directo, porque el sujeto en este caso sería yo, ¿vale? El sujeto omitido. Eso en cuanto al atributo y el complemento predicativo, pero alerta, ya sabéis, uno de los cambios de Aragón, la presencia del atributo locativo. ¿Qué sucede? Que hasta ahora los profesores os explicábamos que estar en un lugar funcionaba como verbo predicativo, porque hablaba de un lugar y no de una cualidad o estado. Sin embargo, a partir de ahora recordad que si yo digo los ciudadanos están en casa, ese en casa o cualquier otra información de lugar, estar en un país, estar en el parque, todo lo que queráis, estar más lugar es igual a atributo locativo y es un predicado nominal, con lo cual ya no tenemos que rompernos la cabeza pensando en si estar es en predicado nominal o verbal, porque siempre va a ser nominal. Repito, atributo, estado o cualidad con un verbo copulativo, complemento predicativo, estado o cualidad con un verbo predicativo, y el cambio de Aragón, lo mismo, no encontraréis demasiadas informaciones por internet porque afecta a Aragón y a poquitos lugares más. Atributo locativo cuando el verbo estar indica lugar, ¿vale? Y estas son las informaciones que debéis saber para diferenciar entre uno y otro. Después tenemos a la pareja más fácil, que es el complemento directo y el complemento indirecto. De manera muy general, aunque esto no sirve siempre, lo normal es hablar de que das algo a alguien. Por ejemplo, hay verbos como el verbo dar o entregar que suponen que tú entregas algo, que es el complemento directo, a alguien, que es el complemento indirecto. Para identificarlos, además, sé que el complemento directo lo puedo sustituir por los pronombres átonos, lola, los, las, mientras que el indirecto lo sustituyo por los pronombres átonos le, les y se. El caso de se, recordad que es meramente ortográfico. Yo no puedo decir le lo di, sino que digo se lo di, de tal forma que este se es una variante gráfica de le, nada más que eso, ¿vale? Entonces, tenemos claro la sustitución del complemento directo, los la, los, las, y la del indirecto, le, les. Claro, ojo, que además no lo he puesto aquí en las salvedades, que ahora os comento, los lugares en los que se comete laísmo, loísmo o leísmo, ¿vale? El laísmo es muy claro en Madrid, nosotros sí que es cierto que somos leístas, entonces a veces nos cuesta distinguir bien ese le, ¿vale? Si es de directo o de indirecto. Vamos a las salvedades. Complemento directo. Ojo cuando ese complemento directo es de persona, porque va a aparecer con la preposición a.
Quizás más adelante os expliquen que no es exactamente una preposición, pero ahora vamos a pensar que es una preposición a, ¿vale? Con lo cual, yo puedo decir entregué o compré una manzana, ¿vale? La compré, pero puedo decir llama a Lucía. Y en este caso, llama a Lucía, no tenemos que cometer el error de pensar que como es a alguien o para alguien decir a Lucía complemento indirecto. No, es complemento directo, porque esto se sustituye por llámala, llámala a ella, ¿vale? A veces nos suena mal a muchos de vosotros llámale, ¿vale? Sin embargo, yo os recomiendo siempre que hagáis esa sintaxis femenina, que a veces os reís. Cuando dudéis entre complemento directo o indirecto, sustituir la oración que tengáis por una mujer, ¿vale? Porque es más fácil que os suene bien que yo diga llama a Pedro, llámale, ¿vale? Cuando en realidad es llámalo. Pero si yo digo llama a Lucía, suena peor llámale, o suena mejor llámala, ¿vale? Llámala a ella. De todas maneras, eso hay que tener cuidado en la localización de una cosa u otra. Otra salvedad o otra cosa que tenéis que tener en cuenta con los complementos indirectos. Recordad que muchas veces el complemento indirecto aparece duplicado, es decir, aparece dos veces, de forma explícita, en forma de sintagma preposicional normalmente, y aparte convertido en pronombre. Es lo que sucede aquí. Por ejemplo, le di un abrazo a Juan. Evidentemente aparece por un lado el complemento directo en le y en a Juan, ¿vale? A Juan nos está concretando a quién le da el abrazo y el le no hace otra cosa que sustituir a Juan. De tal forma que muchas veces nos lo encontramos duplicado y no por eso tenemos que decir, ay va, pero si ya he puesto uno, pues esto qué será. No hay problema, puede aparecer dos veces. Y la tercera cuestión que hay que tener en cuenta es la aparición de los pronombres en los verbos, fusionados con ellos, ¿vale? Cuando analicemos una oración y digamos que el verbo es el núcleo del predicado verbal, hay ocasiones en las que además de poner núcleo tendremos que hacer una pequeña división y dejar claro que, por ejemplo, en este caso, cuéntame, ese me, que está fusionado con el verbo, lo mismo, economía del lenguaje, los idiomas pretenden ser eficaces y económicos, decir lo máximo con el menor número de palabras posible. En este caso, cuéntame, no hace falta que yo, cuéntame a mí, ¿vale? Cuéntame. De tal forma que aquí, además de que esto sería el núcleo de esa oración, que aquí no tenemos completa, podría ser una oración en sí misma, pero bueno, en este verbo tendríamos que marcar que ese me es un complemento directo, ¿vale? Perdón, indirecto, complemento indirecto. Entonces eso sería complemento directo e indirecto, ¿vale? Algo a alguien y la sustitución por esos pronombres. Después tendríamos aquí la tríada magnífica, que hasta hace un par de años solo eran dos, ¿vale? Complemento circunstancial y complemento de régimen, al que se ha añadido también en Aragón el complemento locativo argumental. El complemento circunstancial, como su propio nombre indica, habla de circunstancias, de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de causa, y lo que es característico de él es que además de hablar de todas esas circunstancias, de muy diversos temas, es opcional, se llama adjunto. Adjunto quiere decir que yo lo puedo añadir como una información en la oración o no, ¿vale? De tal forma que si yo digo comí paella en el restaurante, evidentemente el complemento circunstancial de lugar es en el restaurante, pero no es obligatorio que yo diga dónde comí la paella, porque el verbo comer, si yo voy a su acepción en el diccionario, hablará de alimentarme con algo, ¿vale? De tal forma que no es obligatorio que con el verbo comer yo dé ninguna información del lugar en el que como. Puede ser interesante saberlo, sobre todo si la paella estaba muy rica y quiero recomendársela a mis amigos y familiares, pero no es obligatorio que yo lo diga, ¿vale? Entonces, informaciones de diversa índole, opcionales, no es obligatorio que aparezcan. ¿Qué sucede con el complemento locativo argumental? Que os trae algunos de cabeza. Esta nueva incorporación de Aragón lo que hace es exclusivamente hablar de lugar, ¿vale? De momento puede ser que en el futuro se inventen otros complementos temporales argumentales, pero de momento solo está el locativo, y locativo quiere decir de lugar, con lo cual ya no me tiene que confundir con otras informaciones de tiempo, lugar ni causa, porque la primera característica es solo de lugar. Y la segunda característica y más importante es que esa información de lugar es obligatoria. ¿Eso qué quiere decir?
que antes el verbo comer no implica que yo diga dónde he comido. Sin embargo, si yo utilizo verbos como salir, entrar, ir, ¿vale? Esos verbos, ¿qué pasa? Que si yo digo entrar, se supone que entro en un sitio. Si digo salir, salgo de un lugar, ¿vale? Si hablo de ir, lo mismo, voy a un sitio, ¿vale? De tal forma que si yo tengo que definir necesariamente esos verbos dando información de lugar, lo que hago es considerar que estoy hablando de un complemento locativo argumental. Y es obligatorio, es un argumento, es argumental, es obligatorio. Los adjuntos son opcionales, como el circunstancial, mientras que los argumentos, como el complemento locativo argumental, son obligatorios, ¿vale? Y ahora, el tercero en discordia es el complemento de régimen, porque el complemento de régimen lo que hace es que tenemos que ver que la preposición que acompaña al verbo es exigida por él, ¿vale? Por ejemplo, si yo digo confío en la población española, tú siempre confías en alguien, ¿vale? El gobierno advierte del peligro del contagio por coronavirus. El gobierno advierte de algo. Es decir, hay una serie de verbos como contar con alguien, confiar en alguien, advertir de algo, ¿vale? Cuidar de alguien, que siempre van a exigir una preposición. No siempre tiene que ser la misma. Hay verbos que rigen, exigen, ¿vale? Obligan a utilizar diferentes preposiciones que no son siempre la misma, pero exigen una. O sea, yo no puedo decir confío en la población española, sino que tengo que decir confío en la población española, ¿vale? Esos complementos en la población española es a los que llamamos complemento de régimen, ¿vale? Y no indican una circunstancia de lugar, tiempo, modo, no. Indican una información que exige una preposición que va detrás del verbo, ¿vale? De tal forma que no debo confundir las circunstancias con el complemento locativo argumental, sabiendo que el locativo solo es de lugar y que además es que ese lugar es obligatorio que yo lo exprese o lo deduzca, ¿vale? Y el complemento de régimen es otro tipo de complemento que a veces nos puede parecer una circunstancia, ¿vale? Pero que en realidad va exigido por el verbo, ¿vale? Es una información exigida por el verbo. Y en último lugar, nos queda el complemento agente. Este es el más sencillo de todos. Lo primero, porque solo aparece en voz pasiva. Recordad que la voz pasiva se forma con el verbo ser más el participio del verbo que queramos emplear, ¿vale? Y la otra característica es que siempre va a ser un sintagma preposicional encabezado por la preposición por, ¿vale? En este caso, os he puesto por ejemplo, las carreteras fueron cortadas por la policía, ¿vale? Pues evidentemente el verbo en voz pasiva es fueron cortadas, verbo ser fueron, participio cortadas, ¿vale? El verbo importante es el segundo, el que está en forma no personal, el participio, y luego ya viene el complemento agente que es por la policía. La característica del complemento agente es que siempre os decimos que, bueno, os decíamos que el sujeto es el que desempeña la acción, pero eso no siempre es así. En este caso la acción está en un complemento verbal del predicado. La policía es la que corta, ¿vale? Las carreteras no hacen nada, las carreteras, aparte de no tener vida, no pueden hacer nada, están esperando a que suceda algo, a que los coches circulen por ellas, en este caso a que la policía las corte, con lo cual el complemento agente es un complemento verbal, ¿vale? El que realiza la acción. Además ya sabéis que si formó la activa sería la policía cortó la carretera. En la voz activa ese complemento agente se convertiría en el sujeto de la oración activa. Entonces, por cerrar la explicación, el complemento agente siempre en voz pasiva y sintagma preposicional encabezado por la preposición por, ¿vale? En este caso, por la policía, es el que desempeña la acción verbal. Y ahora os he dicho aquí, ojo, no confundir con el complemento circunstancial de causa, que muchas veces también va encabezado por la preposición por, pero no habla de la gente que está realizando la acción verbal, no habla de eso, habla del motivo, de la causa, ¿vale? Como aquí, la tienda fue cerrada por enfermedad. No es que la enfermedad haya ido y haya cerrado la tienda, aunque podamos entender eso de manera metafórica, no. Quiere decir que la tienda fue cerrada por esa causa, por enfermedad, ¿vale? De tal forma que no hay, y además, ¿vale? Aquí el verbo no está en voz pasiva, puede parecerlo, pero no, es un verbo copulativo
acompañado de un atributo que es cerrado, ¿vale? Esa es la confusión que os puede llevar, pero hay que saber analizarlo y verlo bien. De tal forma que el complemento agente solo nos va a aparecer en las voces pasivas y va a ser un sintagma preposicional por. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que os dije ayer, quiero que volváis a hacer este esquema en el cuaderno con los ejemplos. Estaría bien que conectaseis así a 2 o a 3 los complementos porque es más fácil para estudiarlos y racionalizar las diferencias. Atributo y complemento predicativo por un lado, directo e indirecto por otro, circunstancial, complemento locativo argumental, complemento de régimen y por otro lado el complemento agente. Recordad que los 3 cambios, ¿vale?, que vais a tener que tener en cuenta para la Comunidad de Aragón son el atributo locativo y el complemento locativo argumental. Eso acompañado al análisis del sintagma preposicional de núcleo más complemento de la preposición que vimos en la clase anterior.